hacia arriba. Ok. Bueno, sí. ¿Mande? Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. Dios me los bendiga en esta hermosa tarde nuevamente. Bueno, pues este es el programa EMED, la verdad de Dios. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a continuar, pero antes de continuar, soy su amigo y pastor Rafael Aburto, y en esta ocasión nuevamente me acompaña mi esposa Marta García. Paz y bendiciones, mis hermanos, para todos ustedes. Y bueno, pues vamos que bueno, creo que ha habido muchas preguntas y gracias a Dios porque hay una inquietud en querer aprender y saber de la palabra de Dios. Este creo que es uno de los propósitos en los cuales Dios pues nos permite este tiempo para que nosotros podamos ser únicamente los vasos los cuales Dios utilice para poder hablar de la palabra de Dios. Recuerda, la palabra Emet es la palabra verdad. Y bueno, la semana pasada tocamos un tema y el tema fue una chispa de divinidad. Y hablábamos precisamente de lo que cada uno de nosotros tiene de parte de Dios, y es una chispa de divinidad. En esta ocasión únicamente quiero recapitular un poquito de lo que platicamos, digo, para unir esta enseñanza del día de hoy a través de lo que Dios hace a través del ser humano. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, el libro de Génesis nos habla precisamente de su creación, pero específicamente en el versículo 1:26 nos habla que Él formó al hombre a su imagen y semejanza. En este tenor nosotros queremos un poquito aportar lo que Dios hizo a través de poder crear al hombre. Dice la escritura ahí en Génesis 2:7 que Él sopló aliento de vida sobre el ser humano, sobre su primera creación. Y entonces en esta ocasión yo quiero compartirles que es algo interesante el saber que en ninguna otra cosa creada sopló, solamente en el hombre sopló, dice, sopló aliento de vida. Y como lo vimos la semana anterior, dice la escritura, y fue un alma
viviente. Dicho esto, el alma es tan trascendental dentro del proyecto de Dios, porque nosotros podemos identificar, nosotros podemos ver que a raíz de lo que el mundo está pasando, a raíz del ser humano, cuál ha sido su evolución. Usted puede notar algo muy interesante. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó a su imagen y era un ser viviente, un alma viviente que tenía una relación personal con su creador, pero esta relación se perdió del momento cuando Adán falla, cuando Adán peca. Y entonces ahí se rompe una relación. En esta ocasión, nosotros vamos a tratar, mi amado oyente, y agradezco la oportunidad de que tú te conectes en esta ocasión, para que podamos aprender juntos. Y como yo se lo he comentado, cada programa, bueno, es importante el que tú puedas tomar tus apuntes, para que en su momento tú puedas estudiar y puedas verificar que todo lo que es la palabra de Dios es emet, es verdad. Y bueno, dicho esto, vamos a entrar en tema. En esta ocasión sabemos que tenemos una chispa de divinidad nosotros. Hay tantas preguntas, tantos cuestionamientos alrededor del mundo del por qué tanta maldad. La Biblia nos habla de que el hombre va a tener mucha maldad en su corazón, va a hacer cosas aberrantes, ¿verdad?, las cuales son contrarias a Dios. Y si nosotros nos pudiéramos preguntar el por qué el hombre hace cosas tan a lo contrario de lo que es el plan de Dios. Si tú te pudieras preguntar en este momento, bueno, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué cada día crece la inseguridad? ¿Por qué? Bueno, pues yo quiero decirte que el hombre, cuando no está conectado a la fuente de vida, entonces el hombre, bueno, pues tiene esa alma, pero esa alma está desconectada de la vida. Entonces hoy podemos ver que cuando el ser humano no está conectado a la fuente de vida, cuando el ser humano no está conectado a su creador, pues obviamente es un alma, sí es un alma, pero que no hay luz en esa alma, no hay una guía en esa alma, porque al final, recuerda lo que dice el salmista, que es lámpara a nuestros pies la palabra y es lumbrera nuestro camino. Entonces la persona que comete tanto daño, que hace tanto daño, es una persona que está desconectada de la fuente de vida. Y bueno, esto nos tiene que llevar a reflexionar que el problema, yo creo que el problema más grande de la humanidad es que nos hemos desconectado de la fuente de vida que es Dios. Dios es la fuente de vida, Él es la luz, Él es la bendición para nosotros. Y entonces nosotros podemos ver que mientras el alma, que nosotros vimos, el alma es la parte interior del ser humano, lo que tú ves en el espejo, ahorita en este momento que tú me estás viendo únicamente el frasco, si así me lo permites decir. El frasco, tú no ves mi alma, eso lo comentamos la semana pasada, pero es para tener un cierto rango de conocer cuál es la cualidad del alma, qué función tiene el alma. Como es el alma, entonces así es el ser humano. Y nosotros hoy podemos ver que a partir de la falla de Adán, a partir de ese momento hubo una desconexión con el Creador. Y lo que hoy vamos a un poco a ver y a estudiar es que Jesús mismo, Él habló en el Evangelio de Juan, y Él habla de una conexión muy precisa. Y en esta ocasión vamos a estudiar ese pasaje. Vamos a tratar de estudiar los pasajes que más se pueda, pero en esta ocasión tú puedes anotar ahí el Evangelio de Juan, capítulo 15,
el Evangelio de Juan, capítulo 15, nos habla de algo muy interesante, que precisamente es la conexión del alma con el Creador. Y bueno, yo quisiera, por favor, y pedirle a mi esposa que pudiera darle lectura. Es la vid verdadera. Vamos a darle lectura y adelante, por favor. Sí, amén. Dice la palabra de Dios en Juan 15:1: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Muy bien, nosotros estamos viendo quizá un pasaje que lo hemos estudiado, lo hemos escuchado en predicaciones a través de todo el tiempo, pero si nosotros podemos enfocar este pasaje a nuestra alma, si nosotros podemos enfocar que el Padre, aquí él hace una metáfora. Él dice: yo soy la vid verdadera. Aparece nuevamente la palabra emet. Yo soy la verdad. Lo que vimos o estamos viendo en Juan 14:6, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, aquí, este pasaje, yo quiero que lo veamos a fondo. En este pasaje, el Padre se presenta como la vid verdadera. Usted sabe que la vid es la planta en la cual se da la uva. Esa vid, en realidad, es la que le da vida al fruto. Entonces, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Te suena algo eso? ¿Te suena algo el fruto? ¿Te suena algo lo que habla la palabra de Dios, el fruto del Espíritu? No sé si te suena esa parte, pero aquí cuando habla de fruto, nos está hablando de todo aquello que el alma puede realizar a través de estar unido a la fuente de vida. Entonces, dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Mira qué interesante es nosotros poder estudiar que únicamente y exclusivamente a través de la palabra emet, la palabra de vida, la palabra de verdad, es lo que Dios nos enseña, que para nosotros ser limpios, ¿qué parte se va a limpiar? Nosotros podemos encargarnos de limpiarnos la parte de afuera, la parte que se ve, la parte que tú estás viendo en este momento, la parte que tú te paras en las mañanas y te bañas, te das una ducha y entonces tú ves a una persona limpia, pero es la parte de afuera. Lo que en realidad le interesa al Señor es que nosotros podamos ser limpios, pero de la parte interior. ¿Cuál es esa parte interior? Pues es el alma. Es la parte en la cual a mí me va a llevar a hacer la voluntad de Dios o no hacerla. ¿Por qué? Dice aquí el versículo que estamos viendo, y espero que tú estés ahí conmigo y te esté pareciendo interesante. Dice el versículo 3: ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Si tú y yo podemos ver que desde un principio la palabra de Dios, desde Génesis, Dios está dando las instrucciones, y la primera instrucción que dio fue a Adán, y le dio, si tú así me lo permites, el primer mandamiento. Cuando le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero menos de este. ¿Y qué fue lo que Adán hizo? Pues fue a comer de ese, lo que Dios le había prohibido. Cuando nosotros podemos ver que la palabra de vida, la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, es la que nos va a limpiar. Y es cuando tú permites que esa palabra penetre en tu corazón, en tu mente. Si tú puedes escudriñar la palabra en el versículo 2 del libro de los Romanos, ahí dice que nosotros tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Bueno, es tan interesante. Hace 8 días yo te decía que cuando el alma no tiene luz, es como una lámpara
que no tiene electricidad, de nada te sirve, aunque te sirva para alumbrar, pero si no tiene pilas, si no tiene una conexión, una luz eléctrica, entonces esa lámpara no tiene la función por la cual fue creada. Tú y yo fuimos creados para alumbrar. Y Jesús lo dijo, que nosotros somos la luz del mundo. Pero esa luz se va a reflejar cuando la palabra de vida, cuando la palabra de Dios penetre a tu ser y entonces haya una limpieza. Ahora entiendes, ahora entendemos lo que nosotros pudimos estudiar el sábado anterior, es que la palabra de Dios que trae poder, porque en sí la palabra es poder para transformar, para cambiar. Y entonces lo que estamos viendo en este momento, mis amados hermanos, amigos, que hoy nos haces favor de escucharnos, es que a través de la palabra es la única forma de limpiarnos. Yo te explico lo siguiente. Cuando una computadora, aunque sea la mejor computadora, si no tiene el software adecuado, no va a trabajar de la forma como tú quisieras. El alma, el ser humano, si no tiene la palabra de Dios en su vida, si no atendemos a los mandamientos de Dios, si no hay un cambio de mente, entonces no vamos a funcionar conforme fue el proyecto de Dios para nosotros. Y yo quiero decirte que según estamos viendo en este momento de la vid verdadera, el versículo 4 dice: permanecer en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Usted puede recordar a Jesús hablando que tenemos que permanecer en Él. ¿Y qué es permanecer en Él? No es permanecer en una religión, es permanecer en su palabra. ¿Por qué? Porque recuerde usted que la palabra, lo que usted tiene en sus manos en este momento, lo que usted estudia, que es la Biblia, Dios la dejó como un manual para nosotros. Es el manual de vida. No hay otra forma de poder tener una vida de bendición, una vida exitosa, conforme Dios quiere, mientras nosotros no nos apeguemos a lo que Dios estableció, que es la palabra, su palabra. Entonces, según nos dice aquí el versículo 5, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. O sea, yo soy la parte a la cual ustedes tienen que estar adheridos. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Y nuevamente podemos ver el fruto. Recuerda lo que dice la palabra, el fruto del Espíritu: amor, bondad, benignidad, todo lo que usted ha escuchado y estudiado. Dice aquí: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿De qué nos está hablando esta palabra? Usted y yo hacemos muchas cosas. Usted y yo tenemos muchas decisiones desde siempre, desde toda la vida. Tenemos muchas decisiones. Pero dice aquí: separados de mí nada podéis hacer. ¿De qué está hablando? De que si nosotros estamos separados de la vid, si nosotros estamos separados de la palabra, no vamos a poder hacer nada conforme Dios lo ha establecido. Vamos a hacer nuestra voluntad, vamos a hacer como nosotros pensamos, como nosotros queremos, pero no la voluntad de Dios. Es por eso que yo te llevé un poquito al libro de los Romanos en el capítulo 12, donde dice que para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, nuestra mente tiene que ser transformada. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y usted puede ver aquí que la palabra de Dios es la que nos limpia. Ahora, nosotros podemos entender esa parte porque sí hacemos muchas cosas. Dice aquí: separados de mí nada podéis hacer. Sí, claro que hacemos muchas cosas, pero lo que hacemos nosotros es lo contrario a hacer la voluntad de Dios. Y lo que Dios está pidiendo, lo que Dios está hablando a la humanidad, es que su creación tiene que regresar a Dios. Su creación tiene que regresar a todo aquello que Dios estableció desde un principio para que sea bendecida. Por eso es importante el alma. Por eso es importante, porque yo quiero decirte que hay dos tipos de alma, por así decirlo.
déjeme tratar de explicárselo para que no confundamos. El alma que está dentro de usted tiene dos tendencias. Esas dos tendencias, Pablo las manejaba de una manera magistral, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender que dentro de nosotros existe un alma, pero esa alma tiene dos tendencias. Es una, hacer lo bueno, y otra, hacer lo malo. Como Dios te creó, es que Dios te creó para que hiciéramos lo bueno, para que nuestra inclinación fuera lo bueno. Y ahora usted me va a entender de por qué el mundo está haciendo lo malo. ¿Por qué el mundo está haciendo todo lo contrario a lo que Dios ha especificado en su palabra? Bueno, porque dentro del alma, ahí puso el Señor la parte que nosotros vimos hace 8 días, que es el libre albedrío. El libre albedrío nos habla de que nosotros podemos obedecer a Dios o no obedecerlo. Eso ya es algo que Dios puso en nosotros. Por eso, cuando una persona hace lo malo, cuando una persona daña a otra, cuando una persona roba a otra, ¿qué quiere decir? Que esa persona está desconectada de la fuente, está desconectada del propósito divino, que es la tendencia a hacer el bien. Usted recordará que el Señor habló y Él dijo que cuando vio terminada la creación, vio que todo era bueno. Pero ¿qué pasó? Bueno, pasó de que el hombre se empezó a desviar a través del pecado. Eso hace que el hombre se desvíe del propósito de Dios. Si podemos ver Romanos en su capítulo 5, por favor, si usted me acompaña a Romanos capítulo 5, vamos a ver cómo Pablo manejaba esta situación del alma, el alma que está conectada al su creador y el alma que no está conectada. ¿Ok? Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Por favor, vamos a Romanos 5, 12, 21. Mi esposa, voy a pedirle que le dé lectura. Sí, amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con todo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bueno, usted ahorita escuchó un relato de Pablo hablando de Adán y hablando de Jesús. Debemos entender que la descripción del alma sobre la cual estamos hablando, esa alma que era pura, esa alma que tenía una conexión con su creador, fue hasta Adán. Adán hablaba con el Padre Eterno, y él hablaba de una manera como usted y yo estamos hablando. ¿Por qué? Porque su alma estaba conectada a su creador. Y eso es interesante. Fíjese nomás qué hermoso es el saber que cuando Dios nos crea, Él crea al ser humano para que tenga una relación con su creador. Pero esa relación se pierde cuando Adán peca. Entonces,
Podemos manejarlo de esta manera, digo, para hacerlo un poco más entendible. Este veneno, que es el pecado, es el que causa la enfermedad, es el que causa la muerte, y la muerte como separación. Cuando Adán peca, ¿qué es lo que pasa? El Eterno Dios le dijo a Adán: mira, si tú comes de esto, que te estoy diciendo que no lo hagas, vas a morir. Y entonces podemos ver el relato que le fallaron a Dios, pero Adán no cayó muerto en ese instante, hablando físicamente. Él no cayó muerto, pero él fue desterrado. El Señor lo sacó del huerto del Edén. ¿De qué muerte estaba hablando? El veneno que introdujo de alguna manera la serpiente a Adán y a Eva, vamos a mencionar como veneno pecado. Cuando el pecado entró a la humanidad, entonces el cuerpo se enfermó, entonces el alma se enfermó. Ahora usted y yo vamos a entender y comprender por qué es necesaria la restauración del alma del ser humano. ¿Por qué es tan necesaria? ¿Por qué? Porque al principio yo le expliqué, le enseñé que la palabra restaurar quiere decir poner las cosas como estaban al principio. Y al principio el alma era un alma pura, era un alma que tenía contacto con su creador, era el alma de Adán y de Eva. Entonces, dicho esto, podemos ver que el veneno es el que causa las enfermedades. El veneno es el que causa todo aquello que podemos ver, ingredientes que no son de Dios, ingredientes en los cuales el pecado es lo que ha introducido en el corazón del ser humano. ¿Por qué? No es que el ser humano sea malo, sino que el ser humano se desconectó de la fuente de vida. ¿A través de qué? A través del pecado. Y entonces, por eso ahora usted y yo podemos entender esa parte de que Pablo aquí estaba hablando de una forma magistral. Él dijo que la transgresión, ¿qué es transgresión? Transgresión es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Esa es una transgresión. Y usted y yo transgredimos la ley de Dios o la palabra de Dios, la Torá. Nosotros la transgredimos cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros pecamos, cualquiera que sea el pecado, aquí no es pecado grande, pecado chico, aquí el pecado es pecado, y el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros vivimos de una vida en la cual a Dios no le agrada, en ese momento hay una enfermedad en el alma, y al final de cuentas también esa enfermedad llega hasta el cuerpo que lo mata. Entonces nosotros podemos ver, mi amado oyente, en esta ocasión, que en Génesis podemos ver ese versículo en el cual le dijo Dios: mira, Adán, no desobedezcas. Se lo estoy parafraseando: no desobedezcas, Adán. Adán tenía la capacidad que usted y yo tenemos, porque él fue formado igual que nosotros. Entonces Adán tenía la capacidad de obedecer o desobedecer a Dios. Como Adán decidió, eso se le llama libre albedrío, la capacidad de decisión. Entonces Adán, él desobedeció a Dios, y en ese momento dice aquí la escritura que entró la muerte a todos los hombres. ¿Qué es muerte? La palabra muerte es separación. Entonces quiere decir que cuando Adán peca, a través del pecado de Adán, ese pecado alcanza a toda la humanidad. Fíjese nomás qué interesante, porque dice que por el pecado de una sola persona, que fue Adán, pasó la muerte, la separación, no física. Estamos hablando en este momento de la separación espiritual. Por eso es importante que el ser humano, el hombre, tenga que reconciliarse con el Padre, tenga que haber un reencuentro nuevamente a través de su alma, tenga que regresar al Padre. Y bueno, no sé si hay algún comentario que quieras hacer, Marta, en este momento. Claro que sí. Cuando nosotros entendemos que al pecar nos desconectamos
de la presencia de Dios, de la presencia divina, pues entonces se enferma nuestra alma. Al enfermarse nuestra alma, obviamente las enfermedades salen a nuestro cuerpo. El pecado, como decía mi esposo, es esa transgresión, es faltar a la palabra de Dios. Y es tan claro como Dios dejó su palabra como un manual, como un manual de instrucciones para la vida de todo el ser humano, de toda la creación de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Y cuando nosotros desobedecemos, pecamos, y al pecar nos enfermamos, enferma nuestra alma. Al enfermarse nuestra alma, pues obviamente se va a enfermar nuestro cuerpo. De ahí vienen todas las enfermedades, de ahí vienen todos los problemas, de ahí viene todo aquello que es malo para toda la sociedad, porque también mi esposo decía que nacemos todas las almas con inclinación hacia lo malo y también hacia lo bueno. Ya depende de nosotros, con nuestro libre albedrío, inclinarnos hacia lo bueno o hacia lo malo. Nosotros decidimos, y la palabra de Dios es muy clara. Cuando nos pone a decidir entre lo bueno y lo malo, Dios nos recomienda, Dios nos dice: yo te recomiendo que escojas la vida, que escojas lo bueno, ¿verdad? Para que nos vaya bien y haya bendiciones en nuestra vida y en nuestra descendencia. Ese es el propósito de Dios para la vida, para toda creación, es que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. Si nosotros obedecemos la palabra de nuestro Padre bendito, vamos a ser bendecidos nosotros y nuestra descendencia. Es claro, yo no creo que sea tan complicado entender que si obedecemos los mandamientos de nuestro Padre, vamos a ser bendecidos, vamos a ser sanados, va a ser sanada nuestra alma, va a ser sanada nuestra descendencia. Entonces es bien importante, mis amados hermanos, que entendamos eso, que entendamos que si leemos y nos sumergimos en la palabra de nuestro Padre eterno, Él va a traer bendiciones a nuestra vida, que seamos sanados principalmente de nuestra alma, porque Él quiere hacer eso, sanar nuestra alma. Y sí, bueno, pues nosotros podemos ver en esta ocasión el versículo 19, la cual mi esposa le dio lectura. Dice: porque así como por la desobediencia, subraya esa parte. Creo que muchas veces escuchamos la desobediencia, pero en realidad lo que separó al hombre hasta hoy en día, lo que separa al hombre de la bendición del eterno Dios, es la desobediencia. ¿La desobediencia a qué? La desobediencia a su palabra, la desobediencia a sus mandatos. Y nosotros podemos ver aquí, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, de quien está hablando, de Adán, dice, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué fue lo que Jesús vino a enseñar? ¿Qué era lo que Él predicaba? Él predicaba lo que el Padre ya había escrito para la humanidad, para que nosotros alcanzáramos esa salvación, esa bendición de parte del Padre. Jesús vino a cumplir la palabra de Dios. Por eso Filipenses dice que Él fue obediente. Entonces yo quiero que tú vayas analizando la palabra obediencia y la palabra desobediencia. La palabra obediencia nos lleva a la bendición completa. La palabra desobediencia, digo, tristemente, no hay bendición como Dios quisiera. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, quiere decir que nosotros estamos viviendo una vida, sí, una vida biológica, nada más. Pero tú puedes ver a las personas caminando en la calle, quizá haciendo ejercicio, quizá físicamente, entre comillas, en un buen estado de salud, pero con el alma agonizando. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que cortó la relación de Adán con el Creador? La desobediencia. Entonces, no hay otra forma de nosotros acercarnos al Señor. Él permite, por eso dice aquí, que a través de la obediencia de Jesús, nosotros podemos acercarnos y podemos acercarnos confiadamente ante la presencia del Creador para alcanzar oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el ser humano se separa de Dios, y todos, como lo dijo mi esposa, todos nacimos con una tendencia a hacer lo malo. Esa palabra yo quiero enseñarte en este momento un poco de lo que es el original. La palabra que aparece como
un elemento básico de un impulso o una forma de hacer el bien, la Biblia o la Torá lo maneja como Yetzer Hatov. Eso es un impulso o una inclinación a hacer el bien, que eso es lo que Dios quiere que la humanidad tenga, una inclinación a hacer el bien. Usted puede ver donde quiera, en este momento, usted puede ver las noticias. La inclinación no es hacer el bien, la inclinación es hacer el mal. Pero eso aparece desde que uno nace. Cuando tú tienes a tus hijos, y como padre tú me vas a entender, al niño tú tienes que enseñarle a ser obediente porque no conoce la obediencia. Nosotros como hijos del Creador tenemos que aprender la obediencia al Padre. Jesús manejaba una frase muy hermosa y yo quiero que tú la guardes en tu corazón. Él decía: yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira qué maravilloso. Jesús mismo, él reconocía que él vino a obedecer al Padre, y eso nos enseña que nosotros también podemos obedecer al Padre. Nosotros tenemos que aprender esa parte. Digo, al final las circunstancias, todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, y usted puede ver guerras, enfermedades, epidemias, todo aquello que fue de alguna manera que ha detonado que la gente esté preocupada, que la gente diga ¿qué va a pasar después? ¿Qué está pasando? Dios está hablando, y yo te lo digo muy claro en esta ocasión. Dios está hablando a su creación que tenemos que regresar a la fuente de vida, tenemos que regresar al Creador, tenemos que regresar a la obediencia, porque esa es la parte que a nosotros nos va a ayudar para que Dios pueda cumplir el proyecto de vida que tienes para nosotros como sus hijos. Usted ahora puede quizá entender que la palabra Yetzer Hatov es la inclinación hacia lo bueno, y la palabra que aparece como impulso para hacer lo malo es Yetzer Hara. Eso quiere decir la inclinación a hacer lo malo, y de un porcentaje muy alto. En la humanidad la inclinación es hacer el mal, es dañar a la persona. Usted puede ver tantas circunstancias tan tristes que se ven en las noticias, que es la inclinación a hacer el mal. Pero yo quiero repetirle esto, que cuando el ser humano se acerca a Dios, cuando el ser humano se acerca a la luz, a la verdad, se vuelve a conectar de esa desconexión que hubo desde Adán, que se desconectó Adán por desobediencia. Usted, por eso estamos leyendo aquí el libro de los Romanos, donde dice que por la transgresión, por la desobediencia de uno que fue Adán, hubo una desconexión de la humanidad con su Creador. Pero a través de Jesús hay una conexión nuevamente. Eso es algo maravilloso, y es algo que nos tiene que dar alegría, que Dios puso los medios para que su creación, para que sus hijos volvamos nuevamente acercarnos ante el trono de gracia, acercarnos a la fuente de vida. Ahora usted entiende por qué cuando una persona hace daño, cuando una persona mata, cuando una persona viola, es porque está desconectado del Creador, está desconectado. Pero déjeme decirle algo, que Jesús vino a morir por todos los pecadores. Todos somos pecadores en esta tierra. Entonces, cuando nosotros volvemos a la palabra, cuando nosotros volvemos a la obediencia, hay una reconexión con la luz, hay una reconexión con la vida, y entonces eso va a hacer que tu mente cambie, eso va a hacer que tu vida sea transformada. No hay, yo quiero decírtelo y lo digo con todo respeto, no hay un método humano en el cual la persona cambie, sino el único método lo tienes en tus manos, y es la palabra de Dios. Es la que va a hacer que tu vida sea transformada y sea cambiada. Ok, vamos en este momento a un corte, vamos a una alabanza, a un musical, y regresamos en unos instantes. Esto es Emet, la palabra de Dios.
Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército, se levanta un ejército, se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres por tu sangre. Se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer, oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Oigo cadenas caer. Oh Señor, somos libres. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas Mis hermanos, estamos de vuelta con ustedes. Muy buenas tardes. Continuamos con este interesante mensaje de parte de Dios para nuestras vidas, que espero que sea de edificación para todos los que en este momento están conectados. Y como siempre, bueno, pues yo les invito a que usted comparta, ¿verdad?, el mensaje, porque esta es la idea que la palabra de Dios sea compartida
y que a través de la palabra las almas sean sanadas, las mentes sean liberadas. Y créame que lo que Dios está haciendo es algo maravilloso, porque su palabra es poder de transformar, poder de liberar y de sanar, de restaurar. Entonces, bueno, pues vamos a unos saludos antes de continuar con el tema. Vamos con los saludos. Adelante, mi esposa. Sí, amén. Saludamos a nuestra hermanita Tete Vázquez, a Ana Lilia Carrillo, gracias por sintonizarnos, Marco Antonio Rivera, Juan Rojas desde Champotón, Campeche, muchas bendiciones. Bendiciones. En abundancia hasta Campeche. A Consuelo Morales, a nuestra hermanita Claudita Posadas, bendiciones mi hermanita. Erika Bravo, a Maggie Bravo, a nuestro hermano Ricardo, a Gaby Pérez. Y también mis hermanos, les queremos recordar, si hay alguna necesidad de oración, pues también compártanla con nosotros. Muchas veces es imposible al aire que se dé, pero nos llevamos esas peticiones de oración y claro que oramos por esas peticiones, mis hermanos, así que con toda confianza pueden subir sus peticiones de oración y aquí estamos para servirles, mis hermanos. Muy bien, bueno, pues dicho esto, sí les invitamos a que con toda confianza nos hagan llegar sus comentarios. Como yo le dije al principio, cuando iniciamos esta serie de programas, el cual agradezco rotundamente a la familia Luna, a mis hermanos, los cuales nos abren el espacio, pero sabemos que es Dios a través de ellos, porque su palabra debe de ser predicada. Y les comentaba, Dios es bueno, Mi Casa TV es el ministerio en el cual pues está abriendo estos espacios, y aprovecho para que nuestros hermanos, los pastores, ministros que ministran la palabra de Dios, bueno, pues se animen y tomen un espacio, porque creo que son los tiempos en los cuales la palabra de Dios tiene que ser predicada, y tiene que ser predicada a todas las naciones. Y créanme que a través de estas plataformas la palabra de Dios llega a todas las naciones, y esto es algo maravilloso, es una bendición muy grande. Y bueno, pues como lo decía mi esposa, si usted tiene alguna necesidad de oración al final de este programa, las oraciones que puedan entrar en el tipo de aire, pues los vamos a atender con mucho gusto aquí en vivo. Y si no nos da el tiempo, bueno, pues téngalo por seguro que nosotros las llevamos en oración a Casa de Dios, que es su casa. Aprovecho para invitarles, si usted no tiene un lugar donde congregarse, si no tiene un lugar en el cual pueda escuchar y alimentar su alma de la palabra de Dios, bueno, pues nosotros estamos ubicados en las Américas, en la colonia El Caracol. Ahí estamos ubicados en Ecatepec. Así que bueno, pues ahí está pasando la cintilla en la parte de abajo de su pantalla. Ahí está pasando los datos de la congregación, está pasando los servicios, para que pues usted con toda confianza, ahí estamos nosotros sirviendo, estamos atendiendo el servidor, Pastor Rafael Aburto, y mi esposa Marta García. Ahí estamos con una serie de hermanos que los recibiremos con los brazos abiertos y mostrando el amor de Dios para todos ustedes. Bueno, pues vamos a continuar este tema, por demás interesante el poder saber cuál es el problema del hombre, cuál es el problema, por qué hay tanta violencia, por qué hay tanta inclinación al mal. Bueno, pues ya entendimos que la inclinación al mal viene a través de la desobediencia. Y también lo vimos en Romanos, pero también vamos a ver cómo Pablo lo manejaba a la iglesia de los Corintios. Ahí en su capítulo 2, el versículo 14, nos habla de dos tipos de hombre, y es precisamente lo que hoy estamos estudiando, la humanidad, cómo está constituida. Y bueno, pues vamos a darle lectura al versículo 14, por favor. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire, dice que el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? El hombre natural es aquella persona que, así como usted y yo nacimos naturalmente, pero que no hay un nacimiento espiritual. Para que nosotros podamos entender lo que Jesús hablaba a Nicodemo en Juan capítulo 3, él hablaba de un nuevo nacimiento y hablaba de poder entender lo que es el reino de Dios, poder ver el reino de Dios, poder entrar al reino de Dios, que es espiritual.
aquí lo que el apóstol Pablo le está enseñando, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Y usted le puede hablar a la gente, usted que estudia la palabra, usted que se congrega y que escucha los mensajes, y usted quiere hablarle a su familia, y usted quiere decirle, mira, es que la palabra de Dios dice, y es que la palabra de Dios dice de esta manera. La única forma que puedes cambiar es a través de la palabra. Mira, aquí dice claramente, pero el hombre natural, dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas espirituales, no las entiende. Es más, para él son locura. Porque cuando usted le habla de la palabra de Dios a alguien, la gente no tiene interés, la gente todo lo relaciona con una religión, y no es de esa manera. Lo que Dios quiere es tener una relación con su humanidad, con su creación, pero es a través de su palabra. Por eso aquí Pablo dice, el hombre natural, en otra parte de la escritura también se puede llamar como el hombre animal. Discúlpeme esta posición de palabra, pero el hombre animal viene precisamente de alma, que el alma muchas veces únicamente es donde radica los sentimientos y donde radica las emociones. Cuando el hombre se conduce a través únicamente de emociones, se le conoce almático, que es una persona almática. Pero recuerde lo que vimos la semana pasada, que Dios busca adoradores, pero los busca en espíritu, los busca en verdad. Entonces, lo que Pablo está hablando en esta parte, estoy en primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y usted le puede hablar a su familia, y usted le puede decir, mira, a la persona, hay tanta gente que tiene necesidad, ¿cierto o no es cierto? Usted puede voltear a su alrededor, sus vecinos, su familia tiene necesidad de Dios, pero para ellos todo lo relacionan con una religión. Cuando usted le quiere hablar de Dios, no dicen, no, yo tengo mi religión, a mí no me hables de eso. Entonces, ahí la persona está admitiendo que no entiende las cosas espirituales. Ahora usted sabe por qué tiene que ser restaurada el alma, para que el alma se vuelva a acercar a la fuente de vida, el alma se vuelva a acercar al Creador. Y algo muy interesante, dice, no las puede entender. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Pero hace 8 días nosotros vimos algo muy bueno, que usted y yo tenemos una chispa de divinidad. Esa chispa tiene que crecer, esa chispa se tiene que despertar en uno, pero es a través de la palabra, es a través de la limpieza de nuestra vida. Y no únicamente estamos hablando, como ya lo dijimos hace un momento, de la parte exterior, sino la parte interior tiene que ser limpia a través de la palabra de Dios, porque eso dice, ustedes están limpios. Jesús le decía a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra. Entonces, dice el versículo que estamos leyendo en este momento, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no les puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire qué interesante. Es algo, hermano, amigo, que me estás escuchando. Hay muchas circunstancias en nuestra vida que no están bien. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que delante de Dios no están bien. Pero cuando nos acercamos a Dios, Él nos va a mostrar el camino, Él nos va a mostrar la forma de cómo vivir. Porque Dios nos creó para vivir una vida en abundancia. Y usted no me dejará mentir. La sociedad no está viviendo una vida en abundancia, al contrario, está viviendo una vida en violencia, en inseguridad, en todo lo que usted ya sabe, que no es necesario que yo se lo diga en este momento, porque aquí lo que venimos a escuchar es palabra de vida, es palabra de esperanza, es la palabra la cual puede transformar su vida, y no únicamente la de usted, la de su familia también. Pero es necesario que usted abra su corazón, como yo lo dije al principio. Tenemos que tener una intimidad con Dios en humildad. Tenemos que reconocer que hemos caminado, la verdad, hemos caminado fuera de los mandamientos de Dios. Tenemos que reconocerlo para que Dios sea acercado a nosotros. Entonces, hoy podemos entender que esta palabra que estamos hablando, que hay un hombre natural, es aquella persona que no tiene la palabra, aquella persona que incluso puede tener una religión, una denominación, pero que no tiene la palabra de vida. Entonces,
hoy podemos hablarlo y hablarlo con toda franqueza. Por ejemplo, vamos a leer en el capítulo 3, de ahí de la misma carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Si usted me hace favor de acompañarme ahí, está adelantito de lo que acabamos de leer, por favor. Y voy a pedir a mi esposa que le dé lectura. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ok? Fíjese nada más. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintio y les estaba hablando, dice, yo tengo que hablarles como a niños, como a carnales. ¿Por qué? Porque dice que aún existía la tendencia a hacer lo malo. Si usted conoce a una persona, por ejemplo, que tiene celos, que es contenciosa, que le gusta pelear, que le gusta todo aquello, entonces está hablando precisamente de la parte del alma. Está hablando, Pablo en este momento dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas. Y creo que eso nos tiene que llegar muy a nuestro corazón, a todos nosotros, que de alguna manera puede haber incluso contiendas, puede haber celos, disensiones y todo lo que habla el libro de Gálatas, por ejemplo, en los frutos de la carne y el fruto del espíritu. Por eso es interesante que nosotros tenemos que acercarnos a la fuente de vida, tenemos que reconectarnos a la fuente de vida, que es la palabra de Dios viva. Hoy en esta ocasión, pues Dios nos permite el poder estudiar este mensaje con ustedes para que podamos compartirlo, para que podamos, la palabra de Dios nos va a ayudar, la palabra de Dios nos va a edificar, la palabra de Dios nos va a alumbrar nuestro entendimiento. Es lo que hace la palabra de Dios. Y yo quiero por último leer un último versículo que viene en Deuteronomio capítulo 30, si lo tiene mi esposa. Amén. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta, ya casi para ir terminando, de que Dios puso en nosotros la capacidad de decidir. Por favor. Sí, amén. Dice Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Aquí Dios pues nos está poniendo, ¿verdad? Nos está diciendo que nos está mostrando la vida y la muerte, el bien y el mal, como yo les decía hace rato. Entonces debemos de entender que nosotros, nuestra inclinación debe de ser más al bien. Debemos de apegarnos, adherirnos a sus estatutos, a sus mandamientos, que nosotros seamos diario, busquemos la palabra de Dios, la presencia de Dios, porque Él nos lo está mandando. Inclusive Él nos dice, yo te mando que hoy ames a Jehová tu Dios. Mis hermanos, si amamos a Dios, obviamente vamos a amar a nuestro prójimo y vamos a hacer el bien también para nuestro prójimo. Lo más importante es amar a nuestro Dios. Si lo amamos a Él, amamos a todos los seres, amamos a todas las personas. Entonces es bien importante que nosotros leamos, pero también entendamos lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere transmitir por medio de su palabra. Acordémonos que la palabra es vida. Y si nosotros permitimos que la palabra se haga viva en cada uno de nosotros, vamos a hacer el bien únicamente para nuestros semejantes, que es lo que importa en estos tiempos en donde allá afuera se está viviendo caos, se está viviendo desolación y se está viviendo tantas cosas tristes y lamentables. Es bien importante que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios que Él nos está mandando en su bendita y santa palabra, mis hermanos. Y bueno, pues lo que acaba de leer mi esposa en este momento, si usted se dará cuenta, son dos inclinaciones que tiene el ser humano. El versículo 15 de Deuteronomio, capítulo 30, dice, mira que yo he puesto delante de ti la vida y el bien. ¿Qué es la vida? Ya lo estudiamos y yo creo que usted ha de recordar. La vida es la palabra de Dios.
dice aquí, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Qué hermoso es nuestro Dios que aún sabiendo que Adán le iba a fallar, sabiendo que su inclinación iba a ser hacia el mal, Él nos da aún la capacidad de decisión, de decidir a nosotros, valga la redundancia, el obedecer o no obedecer a Dios. La clave que hoy podemos aprender es que la obediencia me va a traer bendición. Eso es indudable. La obediencia a la palabra de Dios me va a traer bendición. Y bueno, esto es un poquito casi adentrándonos para la próxima semana, si así Dios lo permite, cuál es la brújula y cuál es el menú para nuestra alma, para que nosotros podamos continuar haciendo la voluntad de Dios. Yo termino con lo siguiente, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Tú escoges. Aquí todo ser humano tiene la decisión de escoger, obedecer o no obedecer. Pero al final, Dios mismo lo dijo, yo te aconsejo que escojas el bien, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia y a tu familia. Si andas buscando el bien, si andas buscando la bendición para tu familia, aquí está la clave, obedecer a Dios. El obedecer a Dios nos va a conectar directamente con la fuente de vida, que en un momento nos desconectamos a través del pecado, y eso ya lo enseñamos hace un momento. Entonces, mis amados hermanos, no sé cuánto tiempo tengo, mi amado hermano, 1 minuto. Ok, vamos a, si hay alguna oración, y si no fuera el caso, pues yo sé que todos tenemos necesidad de Dios. Algunas veces nuestro corazón lleno de soberbia, nuestro corazón lleno de arrogancia, no nos permite verlo. Pero todo ser humano tiene la necesidad de su Creador, de ser guiado por su Creador. Y en esta ocasión, antes de despedirnos, bueno, quisiera hacer una oración. No la hicimos al principio porque la estaba guardando al final. Estaba guardando esta oración y pedirle a Dios que ahí donde tú estás, quizá hay algo que quieres cambiar. Hay algo que quizá quieres que escuche tu familiar que está perdido o que se está perdiendo en las diferentes áreas del mundo. Recuerda que sin Dios estamos perdidos, pero con Dios estamos completamente en el camino correcto que Él estableció desde la eternidad hasta la eternidad. Y entonces hoy permítenos orar, y vamos a orar en ese sentido, de que si tú tienes alguna necesidad hoy, permitas que la palabra de Dios alumbre tu entendimiento y que la palabra de Dios pueda sanar esa área. Lo más importante, ahorita toda la gente estamos preocupados quizá, o están preocupados por la sanidad del cuerpo, que no nos vayamos a afectar, que no nos vayamos que no vaya a llegar el virus a nuestra vida. Pero sabes que el virus que en verdad mata a la humanidad es el pecado. Pero cuando nosotros nos acercamos a nuestro Creador y le pedimos perdón, créeme que Él sana tu alma. Ahí donde tú nos estás escuchando, donde tú estás atento a esta predicación, a esta enseñanza de la palabra del Eterno, vamos a orar. Yo no sé la necesidad que tengas, yo no te conozco, yo no te estoy viendo, pero Dios te está viendo en este momento y Él te quiere ayudar. Y permite que hoy esta palabra pueda llegar a tu corazón y que haga un efecto de bendición, que haga un efecto de sanidad en tu alma. Ahí donde hay resentimiento, ahí donde hay amargura, donde hay tristeza, donde hay falta de perdón, donde hay odio, deja que Dios trabaje ahí y que todo eso lo cambie por cosas bellas que Él tiene para ti. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en esta ocasión, Señor, oramos por todas aquellas personas que en este momento están en esta transmisión. Tú conoces la necesidad, tú conoces donde hay tristeza, donde hay desolación, tú conoces ese corazón que está desesperado, que está preocupado. Yo te pido, Padre, que tú trabajes en este corazón, que a través de esta palabra y donde quiera que sea compartida,
tú, Señor, bendigas las almas, bendiga los corazones, bendigas a la gente, Señor, bendigas a tu creación. Yo te lo pido hoy de una manera, Señor, muy especial, por aquellos que tienen la necesidad de la sanidad de su alma. Sánales, Padre, así como aquel tiene la necesidad, aquella persona que tenga la necesidad de sanar su cuerpo, que esté pasando alguna circunstancia en su cuerpo. Hay palabra de poder en este momento surgiendo en esas vidas. Padre, por tu llaga hemos sido sanados y curados. Y yo lo creo a través de esta transmisión, Señor, que harás llegar, Señor, hasta esta producción los milagros que tú estás haciendo a través de la palabra, Señor. Y yo lo creo, Padre, porque para eso enviaste, Señor, hoy la palabra a esos corazones necesitados, a esos corazones que necesitan sanidad. Yo te doy muchas gracias por todo lo que ya hiciste hoy, Padre, porque ya lo hiciste, Señor, y eso es por amor y misericordia a nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, no sé si haya algo más. Amén. No, pues les agradeciéndoles, mis hermanos, que se hayan comunicado, que se hayan conectado. Paz y bendiciones para todos ustedes, mis hermanos. Mis amados hermanos, pues ese es tu programa de todos los sábados a las 3 de la tarde. Recuerda, por ahí compártelo, haznos la promoción, ¿verdad? Porque no nos estamos predicando a nosotros, estamos predicando la palabra de Dios, y creo que eso es de un bienestar. Después de tanta noticia mala, hay una luz siempre que ahí está esperando a que tú la recibas. Este es el programa EMET. Gracias a la producción Dios es Bueno, Mi Casa TV. El pastor Rafael Aburto te da las gracias, y mi esposa Marta García. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.